Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea, donde vamos a ver, Gustavo, si estás observando y bien y y me escuchas bien también. Listo, yo estoy haciendo monitoreo desde un equipo móvil externo, entonces se escucha y se observa bien. El objetivo de la sesión de hoy es brindar claridad acerca de los lenguajes de programación. En este caso va a ser el lenguaje Grapset que se utiliza en los procesos de automatización y socializar las actividades calificables para la unidad 3. La agenda comprende el saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar del lenguaje de programación Grapset, la socialización de actividades calificables de la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Tenemos en cuenta que los lenguajes de programación son lenguajes muy parecidos o próximos al lenguaje humano natural, sino que es el que nos permite comunicarnos con las máquinas para controlar su comportamiento físico-lógico. Ellos tienen un lenguaje que se llama lenguaje binario, eso lo entiende unos y ceros. Y para el caso de los procesos de automatización, hay una norma internacional, ISO IS 61131-3 de 2013, y ahí me indica pues los protocolos, formas de programar, todo PLC que se adquiere de tener estas formas de programar. Una en lenguaje de contactos, ladder o escalera. Eh, la otra es diagrama de bloques de funciones. La otra es texto estructurado, muy parecido a un lenguaje de BASIC, C o VHL que se utiliza generalmente en electrónica. Y Grapset, que es gráfica de función de control de estados de transición, que es el que nos vamos a enfocar en esta unidad 3. Vemos entonces que los lenguajes de programación tienen una analogía como tal, es decir, al lenguaje humano. Y en todo lenguaje de programación hay que tener en cuenta, entonces, los lenguajes de programación son los que soportan todos los sistemas informáticos que hay en el planeta. Y los tipos de software que hay software de sistema, que es los sistemas operativos. En los computadores tenemos Windows 10, Windows 11, Windows 7, XP, los Linux, el iOS de, de los Mac, el Google y el Mozilla también se considera ya un lenguaje, un sistema operativo. En los equipos como móviles, como tabletas, celulares, tenemos el Android, el Symbian, entre muchos otros. Y ese es el que me permite interactuar entre usuario y máquina. Hay otro software ese software de sistema. Hay software de aplicación, que es el que utilizamos, por ejemplo, como para ver el PDF, todo el paquete de ofimática de Office, o los mismos que se van a programar los PLCs como tal, lo mismo en los celulares para poder ver archivos de Word, de Excel, el WhatsApp, todo eso son de aplicación. Y software de configuración de driver es para que haya compatibilidad cuando le conecto algún dispositivo o hardware al equipo, que me lo pueda reconocer y que sea compatible. Entonces, por ejemplo, en los celulares, si no tengo instalador para Android y generalmente viene con la instalación de la aplicación, que lo entienda, entonces no lo puede ver. Por ejemplo, como pasa a veces con los flash en algunos equipos móviles. Entonces, siempre en todo proceso, en todo lenguaje de programación, para hacer algo, para solucionar un problema, la base de esos lenguajes es los algoritmos. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y siempre tiene una entrada, un proceso y una salida. Si vemos aquí, eh, si vemos aquí en esta imagen, vemos que, por ejemplo, en un proceso de automatización, tenemos como entrada, por ejemplo, se va a hacer un proceso de embotellado de datos. ¿Qué elementos necesitamos de entrada para configurar con el dispositivo, para hacer el procesamiento, y qué elementos hay de salida para actuar? Entonces, por eso vimos en la unidad 1 los sensores, en la unidad 2 vimos los actuadores, y ya en esta unidad 3 los lenguajes que se relacionan al respecto. Aquí en este caso, entonces si nos vemos aquí hasta segunda parte de la imagen, vemos que entonces para el caso de control hay un concepto que se llama el diagrama de rutina. Para los procesos de automatización, entonces generalmente hay unos procesos que se hacen de forma muy secuencial.
y constan de un conjunto ordenado de tareas que poco a poco se van agregando valor y se ejecutan en un orden determinado para que me funcione bien el proceso. Entonces, tenemos generalmente un análisis estructural, es cuando vemos toda la estructura física del hardware ahí montado, todos los componentes. Vemos aquí, por ejemplo, hay una barra de alimentación, hay una bandeja que circula donde se pueden depositar botellas, o sea, hay una serie de accesorios y elementos, eso es estructural. Y una coordinación de tareas de acuerdo a ese elemento. Entonces, para eso, para que funcione, necesita alimentarse con energía o las botellas que van a tener. El llenado, por ejemplo, si va a ser un proceso de embotellado, entonces si se va a llenar, ya sea con líquido o gas, de acuerdo al proceso, si se va a tapar, si se va a sellar, si se va a transportar, se va a evacuar, y eso ocurre algunas tareas en unos tiempos determinados. Eso es lo que generalmente funciona en los procesos de automatización. Ya en el siguiente, en este otro, si ya nos vamos más a enfocarnos en el lenguaje estructural como tal, entonces vemos que hay un concepto que dice que en un sistema automatizado está compuesto por una parte operativa sobre la cual actúan las materias primas o las materias de obra a través de sensores y actuadores, y una parte de mando, que es donde va el cerebro, que procesa la información en un módulo que se conoce comúnmente MODSER, que es el módulo de cerebro. Entonces, hay una materia de obra. Entonces, materia de obra de acuerdo al proceso. Es un proceso de embotellado y de líquidos. Entonces, tenemos el agua, los tarros, la tapa. Y hay unos sistemas que tenemos ahí que van a interactuar, que van a tener la relación con el mundo exterior. Entonces, son una serie de materiales con los que vamos a tener la relación, que serían los sensores y los actuadores, que, con los cuales se va a tener esa comunicación y ese diálogo con el sistema que constituye esa parte de mando, y hay una cadena de acción donde de acuerdo a eso hay una etapa antes del actuador, que generalmente es la parte de instrumentación de los actuadores, por ejemplo, los motores eléctricos, nosotros que encontramos en ellos, que funcionan con alto nivel de corriente. Entonces, si las salidas, por ejemplo, del sistema, si es un controlador lógico programable, un PLC, tiene salidas protegidas por relés, no hay ningún problema, no hay que adecuar de nada, pero si las salidas son transistorizadas, hay que hacerle una parte que se llama instrumentación. Esa parte de instrumentación, amplificar la corriente para que no se dañen ni se quemen las salidas. Lo mismo para los sensores, de acuerdo a las entradas que va a tener. Entonces, son sensores digitales, son sensores análogos, de qué características, dónde se va a conectar y cómo se va a articular al sistema. Y ahí es donde viene todo ese proceso de cadena de acción de toda esta parte operativa, con esta parte de mando y Mozart. Esto es como para decir una parte pues de concepto de lo que funciona en automatización. Hay un lenguaje, una forma de programar, que uno de los lenguajes se llama GraphSet, gráfica de función de control de estados de transición, que es el que estamos viendo al lado izquierdo, es un esquema muy parecido, que me permite mostrar un conjunto de operaciones que se agrupan bajo un criterio funcional, o sea, cada función y donde cada parte, cada etapa se debe cumplir para realizar la siguiente. Este GraphSet es un modelo de programación que salió en Francia y es muy útil para la forma de programar en este lenguaje porque podemos mirar si, por ejemplo, si tenemos en esta línea, podemos tener tres, línea para botellas pequeñas, grandes y medianas, y en un proceso como tal, y si tenemos, si están en paralelo, si están cumpliendo, o si hay alguna falla en uno de ellos, entonces, ¿qué puede parar? ¿Qué puede seguir? Entonces, permite mirar de acuerdo a las prioridades del proceso. En este caso, de acuerdo a la imagen, vemos que pues una tarea está conformada por muchas operaciones o funciones, entonces siempre arranca desde un inicio y el inicio generalmente la acción es alimentar las botellas que vamos allá y entonces vemos ahí que siempre va a preguntar, el envase estará posicionado, entonces el alimentar me genera para poder mandar la botella un actuador que me genera un movimiento o desplazamiento. La verificación del envase posicionado me está implicando que hay un sensor que está verificando si está puesto ahí o no. Si ya está puesto el envase en el lugar adecuado,
va a ser una siguiente acción que es llenar, va a llenar de agua, de líquido. Ya verifico si el envase está lleno de líquido. Hay un sensor que me verifica si está lleno de líquido. Y después lo tapo, la acción de tapar, verifico que el envase esté tapado. Después hago el sellamiento, verifico si el envase está sellado. Después voy al transporte, veo que el envase esté posicionado y lo evacúo. Y ya sigue el proceso. Es un ejemplo, por ejemplo, de una tarea básica. Aquí entonces va a ser como unos elementos básicos. Esta es una representación de las tablas de verdad y compuertas lógicas, que para qué lo traigo a colación. Una forma de programar en automatización, por eso controlador lógico programable viene de la lógica digital, y eso lo traen las tablas de verdad y compuertas lógicas. Estas son las tres básicas. Entonces tienen un nombre, la compuerta NOR, la compuerta AND, la compuerta OR, que tienen una operación matemática. Entonces, cuando yo hago esa operación matemática o comando, me sirve cuando hago programación en texto estructurado. La tabla de verdad simplemente me sirve como plano para revisar el estado de entradas y salidas y de acuerdo a esas combinaciones, cómo hacer el diseño de mi programa como tal. La representación tradicional, esta generalmente sirve cuando hago una programación en bloque de funciones. La normalizada es la base para realizar la programación en Graphics, y la de contactos eléctricos cuando lo hago en diagrama de contactos, ladder o escalera. Estas son las operaciones básicas: la negación como un contacto normalmente cerrado, la multiplicación lógica como dos contactos en serie. Entonces, este me sirve para, por ejemplo, un caso sencillo, para que un usuario me ingrese o no con una contraseña cuando entro al computador, a un cajero automático, o para homologar si hay un dato que está entrando por una entrada de un puerto como tal, si un sensor está activo o no, lo estoy verificando y comparando. Y la suma lógica ya es dos contactos en paralelo cuando me da dos opciones que no se pueden descartar. A partir de eso sale una combinación de las compuertas, que son la negación de la AND, la negación de la OR, la O exclusiva y la negación de la XOR, que son estas que hay acá. Entonces, esto era como de manera de conocimiento general para que tuvieran las formas de representación. Ahora en forma. Entonces, ¿ya qué sigue? El GraphSet, gráfica de función de control de estados de transición. GraphSet, entonces, es la sigla, agreguemos graf de gráfica, la C de control, E de etapas, D de transición. Consiste en un diagrama funcional normalizado, por eso la base de programación es con la representación normalizada, que permite hacer un modelo del proceso a automatizar contemplando entradas, las acciones a realizar, los procesos intermedios que provocan estas acciones. Entonces aquí vemos un ejemplo de diagrama de rutina para ese mismo proceso, para una etapa. Por ejemplo, vemos que si vemos en esta imagen, para un proceso de ubicar una botella en la bandeja. Entonces vemos que siempre arranca un proceso de inicio, verifico el estar es, por ejemplo, el botón de arranque para que me encienda la máquina, para que me mueva el plato. Entonces verifico si está activo, hay una acción que es desplazar el vaso, hacer el movimiento. Verifico que el vaso esté en posición. Tengo un sensor que verifique y esa parte es donde me da la transición. Y ya si está en posición, si supongamos que se llenó líquido, se selló, vaso sellado, entonces ya es una parte del proceso, por decir un ejemplo. Como todo lenguaje de programación, todos tienen una simbología, una representación. Entonces, lo que vale la plata en programación es la lógica para solucionar el problema, es el algoritmo. Ya después de tener el algoritmo claro, el paso que sigue es utilizar un lenguaje de programación que tiene unas reglas, unas normas de hacerlo, y él verifica que esas reglas se cumplan. La parte sintáctica, generalmente en la parte de programación, siempre parte que hay un editor donde coloco la información de acuerdo a unas reglas, hay un compilador que de acuerdo a esas reglas de ese editor me verifica si cumple. ¿Qué no me verifica? La lógica. Yo puedo colocar la instrucción bien, pero la lógica está mala, entonces no me va a funcionar bien, pero me funciona bien en la parte del programa. Y ya después de eso, de esa que verifica, me genera un programa ejecutable, que en el caso de, si yo fuera en un programa de computador, sería un programa de extensión .com o .exe. La diferencia es que el .com es de 64 kilobytes, el .exe es mayor de 64 kilobytes.
Cuando ya se hacen máquinas, ya sea sistemas embebidos a microcontroladores o cuando se lo va a pasar directamente a un PLC, se descarga en un formato binario o hexadecimal. Esa es como la diferencia, pero eso siguen siendo programas ejecutables. Entonces, que para la máquina son unos y ceros. Entonces, el compilador, ¿qué hace? Pasa ese lenguaje que yo lo entiendo como ser humano, de acuerdo a unas reglas y unas formas para que la máquina me lo entienda y para la máquina que va en ceros y unos que provoca acciones. Y todo siempre hay unos elementos de programación. Hay que tener en cuenta la simbología. Entonces tenemos la simbología de etapa inicial. En la etapa inicial tenemos como un cuadradito metido entre otro. Siempre me indica que ese es el inicio, el comienzo del graph set. Y ese se activa al poner en run o prender el autómata o el PLC como tal. Por lo generalmente siempre solo hay una etapa de inicio. Sigue la segunda, que es ya el rectángulo solito, es la etapa que su activación lleva consigo una acción o una espera, o sea, depende de una anterior, de una secuencia como tal. Ya sigue la barrita vertical, es una unión para unir etapas entre sí. Si la tengo horizontal, me indica direccionamiento, activación de una u otra etapa. Y si la tengo doblecita, muestra activación o desactivación en varias etapas a la vez. En una sola solo es una opción. Cuando es paralelo, las dos pueden ser simultáneas. Hay unas acciones asociadas, entonces estas acciones, ¿qué me implica? Que lo que conecto ahí me va a generar o activar un temporizador, o activar un contador, o activar un motor, o sea, un actuador. Por eso viene de acción. El más significa transición, es la condición para desactivarse la etapa anterior y activarse la siguiente, se indica con un trazo perpendicular. En otras palabras, para que haga transición, generalmente iba asociado un sensor. En esta programación hay unos principios básicos. Esos principios básicos, ¿cuáles son los que aparecen aquí en esta partecita? Aquí lo voy a ampliar para que se vea mejor, que son los principios básicos de programación, es que se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra, o sea, va a ser secuencial. Cada etapa se le asocia a varias acciones que solo se verán efectivas cuando la etapa esté activa. Es decir, que cuando ya esté la etapa presente, solo va a funcionar en ese momento o cuando esté esa condición determinada. Por eso dice, una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición. Generalmente esa condición de transición va asociada a un sensor o algo que me esté implicando eso. El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la desactivación de la anterior, o sea, precedente, y nunca haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas en forma alterna, o sea, una después de la otra. Ya después de tener eso, esa es la parte de simbología que es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué elementos tiene un programa en GraphSet? Entonces, generalmente esos elementos tienen que ver con la clasificación de las secuencias, o sea, el orden, los pasos, las líneas que se van a realizar. Una se llama las lineales, y esas lineales, secuencias lineales de ciclo, ponen una sucesión lineal, o sea, siguiente de esas etapas. Entonces vemos un caso, por ejemplo, aquí vemos uno, quiere decir, es doble rectángulo en la etapa de inicio, empiezo la condición 1 y a partir de esa condición 1 va a la etapa siguiente, hay una acción, después de que se ejecuta esa acción, voy a la transición, verifico la segunda condición, después de que se cumple esa condición, se desactiva la etapa 2, donde está la acción 1, y vamos a la 3, hay la acción 2, y después hay una etapa de condición. Entonces, de acuerdo a esa etapa de condición, hay una acción 3 o 4 y condición y se repite. O sea, el programa se va activando, va a ir activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Y esas condiciones son generalmente lo que yo verifico que me dé algún sensor. Y en las acciones generalmente es lo que me va a activar un actuador, un motor, una resistencia eléctrica, algunos elementos que estén ahí. Esos son los elementos, por ejemplo, en clasificación de secuencias lineales. La segunda es otra forma de programar que quiere decir clasificación de secuencias, pero con direccionamiento.
Entonces, en un graph set con direccionamiento, el ciclo puede variar en función de una condición que se cumpla. Ejemplo, a partir de la etapa inicial se pueden seguir 3 ciclos diferentes dependiendo de las 3 condiciones. 1, 2 o 3 se cumplen. Entonces, vengo al ejemplo. Voy a hacer un proceso de envasado de botellas donde les voy a colocar líquidos. Tengo 3 opciones: botella pequeña, botella mediana, botella grande. Entonces, esa etapa con direccionamiento que defino, venga, ¿qué etapa, cuál se activó? Botella pequeña, botella mediana, botella grande. Si es botella pequeña, hace la acción y se llena la botella pequeña, sigue y vuelve a repetir, a esperar. Ya la siguiente botella fue una mediana, la acción 2 se activa y ya después de que esté llena y verificada, vuelve a preguntar. Ya la tercera es botella grande y se activa. O sea, pero en estas secuencias con direcciones solo se cumple una como tal. Ya hay otros, si yo le coloco la barra paralela, como veríamos ahorita en la simbología, que vamos a encontrar que tendrían secuencias simultáneas. Entonces aquí puede ser, tengo el proceso de embotellado y como mi proceso está grande, no me importa qué orden sea, cualquiera se pueden ejecutar una a la vez o simultáneamente las 3 o 2 de ellas. Entonces, en esta, por eso dice simultánea, activación simultánea de etapas. ¿Cuándo me indica? Cuando están las 2 barras acá seguidas. Tengo entonces también elementos, condiciones, acciones asociadas a varias etapas. Es cuando aplico la operación OR, la que veíamos ahorita con el símbolo normalizado. Una misma etapa puede estar a varias etapas distintas. Así, un ejemplo se realiza cuando se activa la etapa 2.1 o la etapa 2.3, la función OR. Entonces, si se activa la 2.1 o la 2.3, va a generar la acción A. Entonces, ¿esto cómo se pasa? Tengo la representación normalizada y ¿qué se traduce? Tengo la acción 2.1, va la acción A, está la condición Y, miro la acción 2.2, la acción B, veo la condición Z, 2.3, entonces aquí me define la acción A, la acción C, es la forma como de representarse. Las otras acciones condicionales, ya cuando es la operación lógica AND, la I. Entonces, aquí vemos la representación normalizada y esta es la forma de ejecutar. Solo se da cuando, de acuerdo a la etapa, estas generalmente la A y el 10 sean opciones que sean iguales, que se activen simultáneamente. Acciones que son temporizadas o retardadas. Este es un caso muy particular en GraphSet de acciones condicionadas que se cumplen una multiplicidad de aplicaciones, por ejemplo, un semáforo, un tiempo de espera para el llenado. Entonces, generalmente, esos temporizadores, ¿qué hace? Se activa el tiempo y siempre se pregunta si el tiempo se acaba o no, como si fuera un sensor. Aquí, en esta parte, entonces vamos a encontrar un ejemplo básico de un graph. Por ejemplo, un sistema que me informe de manera auditiva a operar desde una empresa la llegada de un camión. Entonces, si lo pasamos en graph y lo vemos en la parte física, esa es la estructural. Llega el vehículo, tengo un sensor que me detecta que llegó el vehículo. ¿Qué sensor puede ser? Un sensor óptico que me está tapando ahí de barrera. Puedo utilizar un sensor que puede ser una galga extensiométrica que me indica que hay peso, que llega algo. No, un microswitch que me está cerrando una falsa. Ya depende, por eso fue muy importante la parte 1 en el cuadro donde identificamos la parte de sensores. Entonces, activa algo, un actuador. Entonces eso fue lo que vimos la semana, los actuadores. Si lo quiero que sea luminoso o auditivo, ya depende qué tipo de actuador va a seleccionar. Entonces, el GALSET, ¿qué sería? Está la etapa inicial, arranca, ya que lo puedo poner 0 o 1, ya depende del gusto del programador. Verifico que detecte la llegada del camión, el sensor. Sí llegó el camión, si llegó el camión, entonces va la primera etapa que es enciende la alarma, pero la va a encender durante 10 segundos. Entonces transcurren 10 segundos y ya después de los 10 segundos va a la etapa siguiente, apago la alarma y verifico si atrás está detectando camión. Ese es un GraphSet sencillo. Aquí entonces hay un enlace que es de mi EduBlog, voy a copiar vínculo, se los voy a copiar aquí en el chat. Si alguien quiere como profundizar, complementar en la parte de GraphSet, ahí hay una forma, hay unos tutoriales, utiliza el programa Celiosoft, si lo quiero hacer, que deben de tener cuidado, que hay un ejemplo ahí que me lo muestras en bloques de funciones. Y ahorita les voy a mostrar cómo podría de pronto hacerse para los que les interese, aunque vamos a tener en cuenta de que nuestro curso
de que nuestro curso no se enfoca a la programación, sino para los conceptos que deben de tener. Entonces llego aquí, listo. Este es que ahorita le que les comparta pantalla para ingresar al curso y las otras elementos. Ah, listo, ya llega las actividades. Entonces, aquí voy a compartir ya toda la pantallita, que está compartiendo una pestaña. Vamos a la parte del EduBlog y cómo navegamos en el curso para ver qué inquietudes se generan. Aquí, a compartir toda la pantalla. Listo. Si yo ingreso ese enlace que le dije del EduBlog PLC, llego a esta parte directamente. Los que quieran, que los que vieran automatización no han visto PLC, si quieren ver de qué se trata antes de hacer el curso, están los recursos de este blog, que es un blog educativo. Yo que acostumbrado tengo un blog para electrónica, para microcontroladores, para esta parte de PLC. Entonces Grabset aquí me está diciendo lo que quiere decir el Grabset, es un lenguaje, la estructura, sino que el servicio lo dejó de prestar, entonces a veces no se deja ingresar si tengo el flash activo. Entonces aquí me encuentra como un videito de, de cómo puedo simularlo en un lenguaje que se llama Seriosoft. Seriosoft, entonces aquí dice software Seriosoft, si lo ven aquí arriba en la parte del blog, si yo lo hago clic, ahí me va a enviar donde puedo instalarlo, descargarlo. Si se acuerdan, yo compartí la primera conferencia web entre ustedes y los de PLC, les mostré dónde podía, cómo entrar. Y aquí vemos la grabación de una conferencia web de una versión de curso anterior, donde se explicó pues esta parte de Graphics, que es lo mismo que les estoy explicando ahorita. Entonces, esto es lo que tenemos. Aquí es un lenguaje muy didáctico, es de versión libre, el proveedor es Schneider. Schneider es el fabricante, entonces tiene una versión demo libre, de licencia libre, que lo podemos utilizar. Entonces, aquí donde puedo instalar. Está instalado en mi computador. Entonces, los invito, si quieren ver la grabación de la primera conferencia web, pues, la tienen guardada y se les envía al WhatsApp y a los correos. Entonces, me crea generalmente cuando lo instalaba, una carpeta que se llama Schneider Ingeniería. Schneider, aquí es Schneider Electric. Y aparece Seriosoft, él se demora un poquito, por esta es la versión última. Ellos cambian a veces cada 3 o 4 meses de versión. Yo aquí entonces en mi blog muestro el paso a paso de la descarga, y si lo quieren descargar la versión que tengo en mi Drive anteriores, lo pueden hacer. Se demora un poquito pues para cargar acá. Esperemos hay que cargue un ratico para mostrarles cómo es. Mientras tanto, entonces, ¿cómo ingresamos al curso? Formación, cómo navego. Entonces, él me sale, generalmente me va a pedir el usuario y contraseña, que son los mismos con que ingreso a Cena Sofía Plus. Aquí un elemento muy importante. Es que si yo ya estaba ahí logueado, pues de una vez me manda directamente aquí. Entonces, a veces, si no estoy muy activo, te saca. Por ejemplo, si yo estuve en los cursos, pero hace desde aquí la conferencia con ustedes, no me había vuelto a conectar, entonces por eso no me dejaba verlo. Aquí me está cargando. Siempre me sale una ventanita emergente, entonces yo la cierro, que son anuncios que hay. Y en la parte de acá voy donde dice ingreso a cursos LMS.
Cuando le hago clic acá, selecciono tipo de documento, el usuario y contraseña con que ingreso a Sofía Plus. El usuario generalmente es el número del documento de identidad sin puntos y la contraseña con que yo me registré. Si olvidé contraseña, debo ir a olvidé contraseña y me va a llegar al correo que tengo registrado como tal. Entonces, en mi logueo, creo que aquí como yo ahorita estaba logueado, entonces no me aparece la ventana, sino que una vez ya sea como instructor o como rol de aprendiz. Entonces aquí vemos que me está cargando. Entonces aquí ya voy a ver entonces los cursos donde estoy con mi rol. Si no estuviera logueado, me va a aparecer entre la ventanita donde están las opciones para hacerlo. Aquí nosotros, entonces, el curso, nosotros, entonces yo verifico el curso, solo es el curso para introducción a los sistemas de automatización. El de ustedes es este, con este número, ingresar ahí directamente al curso. Voy a cerrar aquí esta ventanita del blog de PLC mientras me carga. Vamos aquí mientras me carga la conferencia web. Entonces, vamos, entonces, ¿qué actividades tenemos? Y ahorita vamos a navegar en el curso mientras me carga. Aquí vamos a optimizar aquí tiempito. Tenemos dos actividades. Una como evaluación, que está dentro de la guía de aprendizaje, que consiste en seleccionar un acondicionamiento de señal y lo enviamos como pues si fuera un taller, pero aparece evaluación. Esta es la única evaluación que no es cuestionario. Entonces me da un caso. Tengo un invernadero donde necesito controlar la temperatura para mejorar sus condiciones. Ahí hay unas plantas donde se quiere optimizar la producción. Entonces tengo un sensor que me mide la temperatura. Ese sensor puede ser una termocupla como tal. Y me mide la temperatura entre 0 y 50 grados Celsius. El transductor opera entre 4 y 20 miliamperios. Siempre en la industria el protocolo de operación con que funciona
otra vez me está dejando como ingresar y ahorita vemos en la plataforma. Entonces aquí que te invito, que veas la grabación de la segunda conferencia web, ahí se explicó en qué consistía la rúbrica Tigre. Eso en los foros, porque mucha gente que está haciendo copia y pega de internet y no respeta derechos de autor, eso es plagio. Entonces, la herramienta de control de plagio identifica qué es exacto. Entonces puede ser, no es que yo no lo copié, pero lo leíste en alguna parte y después se te olvidó de dónde, y entonces uno escribe que eso es como parecido. Y entonces, en estos sistemas de cómputo, no, es que yo pensé, tengo la buena intención. Te verifica, entonces les muestro las fuentes. Cuando tienen más de un 20%, entonces yo no les apruebo el foro, les digo, está haciendo plagio, tiene que citar y referenciar. Si es menos del 20, que es lo que se permite académicamente, bueno, ojo, tienes que citar esto, te recomiendo eso, que hay más originalidad, pero a veces escriben 10 renglones y esos renglones 8 son plagio. Entonces, la idea del foro, entonces está la parte de la rúbrica Tigre, que consiste en que cada uno escriba un título, y el título con base al tema del foro. El tema del foro de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es la analogía que hay entre sensores y actuadores con el cuerpo humano? Entonces, ¿qué título hacer? Mi analogía, mi comparación entre los sistemas industriales de sensores y actuadores y el cuerpo humano, o los sentidos y los músculos humanos. Ya tengo un título. Hilación, hay una pregunta orientadora. Aparte de esa pregunta orientadora, voy a dar mi respuesta. Y mi respuesta debe ser coherente a el tema que se está preguntando. Si me dicen analogías, que haga una comparación. Entonces muchos empiezan a decir, un sensor hace esto, un actuador esto. No, compare. ¿Qué es comparar? Bueno, los ojos, ¿a qué se parecen? Una cámara a una cámara. Listo, ¿qué comparación puedes ver? ¿Cómo puedes comparar eso? El gusto, ¿con qué lo puedes comparar? Un brazo en movimiento, ¿con qué lo puedes comparar? Con un motor, con algo. Entonces, en ese consiste. Y generar discusión es formular una pregunta. Venga, ¿será que en qué condiciones es recomendable utilizar un sensor que no perjudique al ser humano? Formulas una pregunta. ¿Qué pregunta no me sirven? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? No, formula una pregunta con base al tema. Redacción, buena ortografía, activas texto enriquecido y las comas, y enriquecer discusión. No, entonces en lugar de copiar y pegar, lo invito a que mire este enlace. En este enlace hay una información, por ejemplo, la nariz electrónica, que es algo que han hecho en la NASA y que ha servido, o en tal empresa para los perfumes. Considero que aporta el tema por esto y por esto, es importante por esto y por esto. Ese es tu aporte. Esa es la rúbrica Tigre. Cada uno equivale a 20 puntos. 20 de título, 20 de hilación, 20 de generar discusión, 20 de redacción, 20 de enriquecer discusión, y respetando derechos de autor. Entonces, si cumple eso, ya listo. Aquí va a cambiar la vista de aprendiz y estamos viendo. No sé si con eso Jorge te va a aclarar un poquito más. Ya te va a mostrar en el curso donde puedes ver la grabación dentro de la plataforma. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? No, señor, todo claro. Gracias. Ok, entonces, ¿qué me ha pasado? En el foro, ¿yo por qué lo coloco voluntario? Y mucha gente me lo pierde, porque es que cogen y le responden cualquier cosa a un compañero. No, el foro tiene un criterio de valoración. Por eso, si me lo cumplen bien y no han aprobado alguna de las actividades, le digo, pero si aprobó la evaluación y el foro no cumple, lo perdió. Yo cambio manualmente, pero es mi deber de corregir cuando lo están haciendo mal. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es mi vista de aprendiz. Para ingresar al curso, le digo, contenido del curso. Entonces me abre la ventanita. En otra ventana donde me va a aparecer el número del curso, el nombre del curso con la información respectiva. Entonces vemos introducción a sistemas de automatización, el número 253-3804, y aquí me va a salir una carpetica que se llama proyecto. Dentro de ese proyecto, si yo le hago clic, me va a desplegar la información de programa, cronograma, actividades, actividad 1, 3, estamos en la semana 3. La grabación de las sesiones en línea, vemos sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y la grabación de la segunda sesión en línea. Si aquí la vemos, aquí la observas, te va a aparecer. Y aquí está el video de la sesión en línea
o si tú quieres, tú copias y pegas este enlace, si tú lo haces directamente a este enlace o a este que hay acá donde está la presentación o donde está el enlace de la URL del video, no te va a abrir. ¿Por qué no te va a abrir? Este generalmente está encriptado, entonces lo mejor es que tú dices copiar y pegar o la abres en una nueva pestaña y ahí sí te abre sin problema. Entonces aquí en la conferencia web que te invito a ver, donde se mostró paso a paso, les mostré cómo generó citas, cómo, cómo utilizar y cómo se hace la rúbrica Tigre. Entonces, si no lo has visto, entonces esa es como la invitación. Creo que eso se explicó aquí, pues, a partir del minuto que 17 más o menos, va a ver. Se ingresó al curso. No, fue como el minuto, después del minuto 20, los últimos minuticos que se mostró. Entonces tú la ves y aquí se va a explicar. Listo. Que también la envío al WhatsApp y al grupo y al correo electrónico. Estamos en semana 3. Entonces digo, actividad 3. Está mi guía de aprendizaje. Y es mi guía de aprendizaje la que me indica qué actividades son las que debo realizar. Y esperamos que me carga. Por el momento, ¿alguien le va generando más dudas? ¿Qué preguntas se van generando mientras aquí va cargando la vista? Sí, Jorge. Profe, una duda que tengo ahí con la evaluación número 1, que es que yo ahí decía que tocaba enviar una imagen, un PDF o un Word, y yo mandé la imagen, pero no me apareció calificado. Sí la calificó, con la aplicación esa interactiva. Ojo, pero la aplicación interactiva era para el curso de PLC, para ustedes no. Tú tienes que mirar la guía de aprendizaje. Tú me enviaste lo que no era. Para ustedes, de acuerdo a la guía de aprendizaje número 1, aquí está la guía de aquí de plataforma. La voy a abrir aquí. Guía 1, guía de aprendizaje 1. Lo que tú tienes que hacer, lo que te dice la guía de tu curso, es que recuerde que en la primera conferencia web junté los de PLC y los de introducción a la automatización. Los de PLC tenían que hacer esa actividad interactiva. Los de ustedes, si ven, esta es la guía de aprendizaje de ustedes de introducción a sistemas de automatización 1. Y aquí me dice la actividad calificable. En la segunda conferencia web, si ves la grabación, les mostré inclusive dónde está el material complementario, están las respuestas para hacer esto y parte de la presentación. Aquí está una imagen, este es un sensor inductivo, este es un sensor, es un sensor inductivo, es binario, este es un sensor binario, pero se llama microswitch o Roldana, este es un sensor óptico de barrera, también binario, y este es un sensor de control de transmisión de nivel por radar, y aquí ¿qué es lo que tienes que llenar? El tipo es eso. ¿Qué características? Entonces detecta metales y para qué aplicaciones sirve. Entonces, en cada uno de ellos lo que tienes que decir acá, que es la información que encontramos en material de formación y material complementario. Esto, entonces, tú la guardas, la descargas y eso es lo que debes enviar como taller 1. Porque yo sí uno que en un curso me envió lo que no era y yo ahí le respondí, le envié copia al correo, venga, lo que hay que enviar es lo que se dice en la guía de aprendizaje. ¿Está claro, Jorge? Profe, lo que pasa es que yo soy de PLC. En la conferencia de PLC es a las 4. Esta es la introducción a sistemas de automatización. Entonces sí estoy bien en ese caso de que soy de O sea, PLC. si tú eres del curso de PLC, aquí está la conferencia web de la semana 3 del curso de Introducción a Sistemas de Automatización. La de PLC es a las 4. Si tú eres de otro curso, entonces esto que te he dicho son otras actividades, es otro enfoque diferente. ¿Está claro, Jorge? Entonces,
Miras, también la grabación, entonces ahorita también se genera grabación en los de PLC. Brian y los otros dos compañeros, Gustavo, sí son de introducción a sistemas de automatización, entonces aquí les voy a explicar. Entonces, sí, señor. Ok. Listo. Guía 3, entonces tenemos la guía 3. Y en mi guía 3, ahí me dice las actividades que voy a realizar. Las actividades, entonces, está la evaluación. Voy a seguir aquí un poquito. La evaluación, que la evaluación es, tenemos este caso, que es el mismo que tengo en la presentación, en un invernadero, hay que controlar la temperatura, y esto es un diagrama de bloques que tengo la señal de temperatura, tengo el controlador, tengo aquí los actuadores, y aquí hay una retroalimentación con un sensor transductor. Eso es generalmente como se hace el modelado en un sistema de diagrama de bloques para los procesos de automatización industrial. Y entonces aquí dice, teniendo en cuenta el material de formación, lenguaje de programación y materiales, resuelva. ¿Cuál es el transductor que se utiliza? La respuesta es 420 miliamperios, que es el que los protocolos que se usan en la industria, es el que se utiliza. Esa es la respuesta. ¿Cuántos miliamperios abarcará el transductor si la temperatura sensada es 25 grados Celsius? Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Entonces supongamos para abrir un Word, hago una reglita de 3. Mi regla de 3, ¿qué me dice? Entonces, ubico, sí, generalmente, hago una reglita de 3, donde ubico 0 miliamperios equivale a 0 grados Celsius. 20 miliamperios equivale a 50 grados Celsius. Y me está preguntando, entonces, ¿cuánto necesito cuando sean 50? Me está preguntando, ¿cuánto necesito para 25 grados Celsius? Entonces, lo que hago, la solución es una reglita de 3. La reglita de 3, ¿qué es? X es igual a 25 por 20 dividido entre 50. Entonces cancelo aquí, 0 con 0 se cancela, 2 por 5. Entonces, X es 20 miliamperios por 25 sobre 50. 0, quinta de 5, 1, de 25, 5, 5 por 2, 10. Entonces, aproximadamente, si fuera 25 grados, sería 10 miliamperios. Si fuera 30 grados, sería aproximadamente 12 miliamperios. Entonces, aquí dice, ojo, ¿cuánto marcará si la temperatura es 25 grados? Hay algunos que la hacen, están dando la respuesta con el de los 30 grados que me dice aquí, pero pues se las valgo. La otra, elabora una propuesta de cómo el invernadero controla la temperatura de manera que proteja a las plantas y garantice su producción. Entonces tú puedes decir, venga, vas a tener un cultivo de tomate y el tomate entonces puede funcionar mínimo a 20 grados Celsius y máximo 25 grados Celsius. Entonces, entonces cuando vaya a bajar la temperatura, menos de 20, ¿qué debo actuar? Prender una resistencia que me genere calor. Y cuando esté más de 25, prendo un ventilador y apago la calefacción. Esa es mi propuesta. Realicé un diagrama Graph, entonces con esa simbología hacer la propuesta de Graph. Esa es esta actividad. La segunda dice, en una fábrica de papas fritas, entonces hay 5 procesos que se deben de realizar. Entonces les dice, aquí hay un enlace de Google Drive. Aquí va a abrir el vínculo. Recuerden que si lo hago acá, a veces me va a generar, me parece una plantilla en Drive, y en esa plantilla, si yo la doy directamente, va a estar desorganizada. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Descargarla en Word y te va a aparecer organizada. Y te va a aparecer, entonces, para el taller 3 es ubicar donde coloco los sensores, los actuadores. Aquí lo voy a decir, vean, la descargo de acá.
Espero que se descargue. Y la abro directamente. Y entonces, ahí me está diciendo qué debo hacer y simplemente es ubicar. Esperar. Estoy aquí como por tiempo. Vamos a ver si ya están descargas. Plantilla, entrega de rutinas. Aquí me quedó. La voy a abrir. Le hago doble clic. Listo. ¿Qué preguntas van hasta el momento? Listo, aquí habilito edición. Entonces aquí está el documento de guía. Me dice, a continuación se encuentra. Entonces, el proceso, antes había unas actividades interactivas de versiones anteriores. Pero pues ya no están funcionando porque eran en Flash. Entonces aquí simplemente, ¿qué te digo? Tenemos las rutinas de control. Entonces te dice la primera rutina, ubique el texto en el lugar donde corresponde Graphics, diagrama de acceso. Entonces, bueno, ¿dónde detecto presencia? ¿Dónde se abre puerta? ¿Dónde transcurren 10 segundos? ¿Se cierra puerta? ¿No se detecta presencia? ¿O está ahí ubicada? Y entonces ya es la que tú organizarías ahí de acuerdo al diagrama Graphics, que aquí lo vemos un poquito corridito. Y entonces es ubicar. Bueno, sensor A se activa. Nivel de agua, sensor B. Entonces tú trates de ubicarla. Algunas están un poquito desorganizadas, entonces tú mueves las líneas y ubicas y corriges esa partecita que te queda más fácil. Ahora pasas a manito, entonces te dice para ubicar, es como una ayudita aquí que tienes, donde muestra las rutinas de control. Siempre aquí, esta transición es sensor. Entonces tú lo amplías, qué es lo que iría acá, se detecta movimiento, se activa la válvula. Entonces, que lo amplíe, lo ubique, eso está aquí, porque como ustedes apenas están aprendiendo la parte de Graphics, simplemente aquí el objetivo de estas rutinas es de que lo vean, que es en el proceso y se ubique. Entonces no falta el que no haya leído las instrucciones y entonces mueva acá y diga, vea, y va a colocar, se activa motobomba. Este otro, que se activa la motobomba y lo coloque como transición. Es incorrecto porque, ojo, siempre deben de tener en cuenta que, o sea, lo colocan acá. Y aquí no van las transiciones. Aquí van los sensores. Entonces, de acuerdo a cada etapa. Y completar esto, organizar pues el diagramita, ubicarla, la linecita que está aquí, que está va arriba. Y esa sería para la actividad de cada uno. Detecto presencia, que lo ubiquen bien donde debe ser. Esas son las de rutinas de control. Listo, entonces esa, listo, lo guardas como Word y lo envías como taller 3. Lo que les decía es Celiosoft. Entonces, cuando lo abrí ahorita, una vez instalado, creo un nuevo programa y él me da varias opciones de PLC. Siempre aquí me va a aparecer idioma. Idiomas son los lenguajes que maneja. Entonces selecciono uno. Me dice LD, es la de contactos. Si lo quiero hacer en Graphics, tiene que decir que me diga BDF. Entonces selecciono cualquiera que me diga BDF. Le digo siguiente. Aquí le digo siguiente.
selecciono este PDF siguiente. Por ejemplo, en el tutorial del blog, me muestra en bloque de funciones, entonces vemos, entonces, tengo una entrada. Entonces tengo una entrada. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Las entradas. Listo. Por ejemplo, 2 entradas. Va a coger 2 entradas. Las salidas. Salidas. Y en bloque de funciones tengo las compuertas lógicas. Vea, aquí tengo la AND, la OR, supongamos, voy a colocar la AND. ¿Qué me permite eso? Lo 1, esto es bloque de funciones. La 1. Y aquí la salidita. Tengo una AND. Y aquí puedo, si quiero, le personalizo la entradita aquí y le coloco un nombre. Lo cambio acá. Le coloco otro tipo de botón. Aquí le puedo colocar, si fuera, por ejemplo, ventilador, con una función de compuerta. Y aquí le digo S para simular, run correr, y aquí lo veo. La AND solo se me activa si las 2 entradas son activas, veo que se me activó. Bueno, la voy a cambiar por una OR. Me vuelvo aquí a escuadrita. Ojo. La cambio acá. Y le digo logic, por ejemplo, la OR. Bloque de funciones para programar un PLC. Lo pongo a correr, este es un software. Pues le estoy mostrando como valor agregado, pues, pero si quieren como conocer un poquito. Con cualquiera que encienda, me enciende. La única manera que no encienda es apagado. Esto, vengo a la escuadrita atrás a diseño, borro esto. Yo necesito mis instrucciones en Graph, aquí dice GFC, entonces aquí están todas las instrucciones. Aquí me dice etapa inicial. Aquí dice etapa siguiente. Listo, aquí genero. Entonces, de acuerdo a los comanditos que vimos ahorita, bidireccionales, simultáneas, y construyó mi esquema GraphSet, donde entonces los sensores, bueno, serían en las entradas, que serían en esas etapas de transición, las salidas con los actuadores, y ya armo mi GraphSet. Esta es, por ejemplo, una herramienta si quisiera hacer. Listo. Con esta parte ya estamos dando por finalizada la tercera conferencia web del curso Introducción a los sistemas de automatización. Son las 2 actividades que hay. Ya las explicamos. Entonces miremos, si vemos de aquí de la presentación, que también se las va a compartir, esta es la de las rutinas de control que dice acá, ubicarla en cada uno. La plantilla prácticamente está hecha. Entonces tú puedes decir, venga, no quiero esa desorganizada, puedo copiar y pegar la de la presentación que se las envíe al correo, la captura de imagen, y ubico en cada una cuál debe ser. Esta es la actividad a realizar. Listo. Instructor, una pregunta. ¿También puedo utilizar SuperCAD para hacer lo que usted hizo ahorita sobre los sensores? No, cualquiera, tú puedes utilizarlo, que la evidencia que se pide es un archivo en Word, que tú subas a un PDF. Recuerda que nos basamos a lo que me pida la guía de aprendizaje. ¿Está claro? Sí, señor. Listo, quiero saber si hay más preguntas o si no, con esto vamos por terminada la conferencia web. Entonces, dimos las indicaciones de cómo realizar las actividades calificables de la unidad 3 del curso Controladores Lógicos de Introducción a los Sistemas de Automatización. Y se aclaran las preguntas que se presentaron, se habló del lenguaje de programación GraphSet para automatización de procesos. Entonces, con esto vamos por terminar.